Algunos otros músculos que tienen que ver con las regiones anteriores y posteriores, pero extrínsecos, como el trapecio, como el romboides, como el elevador del escápulo, ¿no es cierto? Y ya, estos músculos no lo vamos a tocar ahora, porque eso se va a tocar para espalda. Cuando hagamos trapecio, espalda, vamos a hablar del trapecio. Cuando hagamos espalda, vamos a hablar de los romboides. ¿Ok? Listo. Entonces, previamente vamos a empezar con los músculos intrínsecos. Esto es. Y en la otra estructura, tráelo más para acá. Ya, sí. Pues estilete. Uno. Ya, listo. Primero vamos a comenzar con el músculo deltoides. El deltoides, su origen va a ser en tres regiones, ¿no es cierto? A nivel clavicular, a nivel acromial y a nivel espinal. A nivel clavicular, ¿dónde se inserta o dónde se origina? Tercio lateral del borde anterior. Tercio lateral del borde anterior de la clavícula. En el mismo acromion, toda la cosa. El borde lateral. Borde lateral o ángulo, ¿no es cierto? Acromial. Y en la parte posterior, a nivel de la espina, en el borde inferior de la espina. Listo. Todo esto va a ser su origen. Origen, inserción. La tuberosidad deltoidea. Tuberosidad deltoidea, ¿no? La V deltoidea. Listo. ¿Cuál va a ser su inervación? ¿Quién lo inerva? El axilar. Axilar o circunflejo. Nervio axilar o circunflejo. Cualquiera de los dos vale, ¿ok? No hay circunflejo anterior, posterior. En nervio solo existe en nervio axilar o circunflejo, ¿ok? Listo. ¿Quién lo irriga? Ya, vamos a ver. Por eso quería un poquito de su papel. ¿Tienen algo? Ya, su plumón. Ya. Hemos dicho que la irrigación, en una pregunta su compañera dijo la arteria circunfleja posterior. ¿Rama de quién es? ¿De la toracoacromial? ¿No es cierto? Uno va a ser la arteria. Goza. Tiro. Arteria tiro. Tiraco cervical. ¿Ok? Por debajo de la clavícula, esto se llama arteria axilar. ¿Ok? Y hay un músculo que se inserta en la apófisis coracoides. El pectoral menor. ¿Ok? Este pectoral menor va a dividir la arteria axilar en tres porciones. Una primera porción, una segunda porción, lo que está por debajo del pectoral, y una tercera porción. ¿Ok? Esto ya va a ser tema para la próxima clase, el día lunes, cuando vamos a las arterias axilares. Pero quiero que sepan que de aquí van a venir esas arterias. Tienen que saber por dónde están pasando y hacia dónde van.
La última porción de esta arteria axilar va a dar dos arterias. La arteria circunfleja humeral anterior y la posterior. ¿Ok? Estos dos se van a anastomosar hacia el lateral. La anterior va a dar una rama para la corredera bicipital. ¿Para quién está pasando por la corredera bicipital? El tendón largo del bíceps braquial. Este posterior va a dar otra rama que va a ir hacia la deltoides. ¿Ok? Por eso dicen que este también lo irriga. Esta arteria circunfleja posterior. Ahora, hay una arteria que está por detrás del pectoral, que se llama la arteria tóraco-acromial. Esta rama va a dar este tronquito va a dar hartas arterias. Una arteria para el acromión, una arteria que va a ir hacia el deltoides y va a ser su rama deltoidea. Otros que van a ir hacia el pectoral, otras ramas que ya vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Pero lo que me importa es que de este tronco tóraco-acromial sale la rama deltoidea. Entonces la irrigación del hombro está dado por dos. La circunfleja posterior, ¿no es cierto? Humeral posterior y la rama deltoidea del tronco tóraco-acromial. Listo. Vámonos. Función. ¿Cuál es la función del deltoides? Tiene tres funciones de acuerdo al origen. Si las fibras que se insertan en la clavícula, en su tercio distal, van a causar la flexión. ¿Ok? La flexión. Y también un poco de rotación medial. La parte acromial va a causar la abducción, ¿no es cierto? Y hemos dicho que es a partir de los 10, 15 grados para hasta los 100, ¿no es cierto? Y la parte posterior lo que va a causar es la extensión. Para atrás, extensión, ¿no es cierto? Listo. La función principal del deltoides, o miren, así, de otra manera, ¿cuál es el músculo más abductor del hombro? Es el deltoides, ¿ok? El principal, su función es la abducción, ¿ok? De ahí, ¿qué le sigue? La flexión un poco de las fibras. Y lo de atrás es un poco, es minúsculo. Hay otros músculos que causan mejor ese movimiento. ¿Ok? Listo. Nos vamos al músculos del manguito de los rotadores. Está conformado por 4 músculos, ¿no es cierto? Supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Vamos por el primero. Por el supraespinoso. El supraespinoso, ¿dónde se origina? Fosa supraespinosa. ¿Dónde se inserta? La carilla superior del troquito. Carilla superior del tubérculo mayor. Otro troquito, ¿no es cierto? Listo. ¿Quién lo irriga? La arteria supraescapular. La arteria supraescapular. ¿Se acuerdan que había una escotadura? ¿No es cierto? La escotadura supraescapular. ¿Quién pasa por debajo de esta escotadura? Nervio supraescapular. Por encima, arteria supraescapular. Entonces, esa arteria va a irrigar lo que es el músculo supraespinoso. Ahora, ¿qué más? ¿Quién lo inerva? El supraescapular, el mismo. ¿Se acuerdan? El supraescapular va a venir de la región de la fosa supraespinosa y va a pasar hacia la fosa infraespinosa. ¿Entre qué estructuras pasa? Hay otra escotadura a ese nivel. ¿Cómo se llama? Arteria va a bajar, va a descender a la fosa inferior, ¿no es cierto? Listo, ya tenemos su irrigación, su inervación. ¿Qué nos falta? La función. ¿Cuál es la función? La de abducción. ¿Abducción de cuánto? 15. Los primeros 15 grados. ¿Por qué es importante diferenciar entre el deltoides y el supraespinoso? ¿Por qué? Porque al momento que, digamos, no sé, viene su paciente y le dice, doctor, ¿sabe qué? No puedo levantar el brazo, no puedo iniciar. Estoy queriendo y no puedo. Pero llego acá, ya acá normal, mire, normal muevo. ¿Dónde está qué músculo estaría afectado? Supraespinoso. Y si es al contrario, dice, doctor, no puedo iniciar, necesito siempre ayuda. Con mi brazo me ayudo hasta acá, pero después... No puedo iniciar. Me ayudo y luego de acá normal estoy moviendo.
el infraespinoso. Por eso es la importancia. ¿Ok? Entonces, si es lesión del supraespinoso, ¿qué nervios estará afectado? Supraescapular. El supraescapular. ¿Y por qué se podría lesionar el supraescapular? ¿Cuál sería la indicación de que se lesione el supraescapular? Osificación del ligamento supraescapular. ¿No es cierto? La escotadura, hay un ligamento transverso también, ¿no es cierto? De la escápula que se llama, ¿no es cierto? También se llama ligamento coracoideo. ¿Por qué? Porque justo es de la coracoides, de ahí está naciendo la coracoides. ¿Ok? Tiene esos nombres. Listo. ¿Y si es el deltoides el que no funciona? ¿Cuál es el nervio comprometido? El nervio axilar. No es nervio, es dos arterias. Son un solo nervio, el nervio axilar. ¿Y por qué se comprometería el nervio axilar? ¿Qué tendría que pasar para que se comprometa el nervio axilar? Inflamación no mucho. Lo que más se ve es fracturas. Fractura del cuello quirúrgico. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho número? Fracturas del cuello quirúrgico en la parte posterior. No solo se afectaba el nervio axilar, sino también la arteria circunfleja posterior, ¿no es cierto? Arteria braquial circunfleja posterior. Listo. ¿Qué más? Ya estamos uniendo ya temas, chicos. Son importantes. Pasamos del supraespinoso al infraespinoso. ¿De dónde se origina? 2/3 De mediales la de la fosa fosa infraespinosa, ¿no es cierto? Algunos dicen 2/3, sí, sí. Con que digan fosa infraespinosa es suficiente. Y ya. ¿Dónde se inserta? La carilla media del troquíter. Carilla media del trocánter mayor, ¿ok? O troquíter, ¿ya? Cualquiera de estos dos. Estamos viendo en la carilla superior el infraespinoso, en la media el infraespinoso, ¿ok? ¿Quién lo irriga? Supraescapular. El supraescapular. ¿Y la circunfleja qué? Del escápula, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué? Entre las ramas de esta arteria axilar va a salir una arteria subescapular. ¿Ok? Esta arteria subescapular se va a dar una rama que es la arteria circunfleja del escápula. De anterior va a pasar a posterior y va a venir por acá. ¿Entre qué estructuras? ¿Entre qué músculos? Redondo. Entre el redondo menor y el redondo mayor. Entre esas dos estructuras. Y esto forma un triángulo, que ya lo vamos a avanzar en la siguiente clase, en axila. Cuando hagamos, el lunes creo que les toca axilar y plexo braquial. Entonces esta arteria circunfleja de la escápula pasa de anterior a posterior. ¿Ok? Y se acuerdan que la arteria supraescapular pasaba por encima de la escotadura del ligamento, ¿no es cierto? Irriga, da ramas para el supraespinoso, continúa, pasa por la escotadura glenoacromial, pasa por abajo y irriga toda esta parte, ¿no es cierto? Y con esto se va a anastomosar, con esta arteria. ¿Ok? Y con esto van a formar toda la irrigación de la fosa infraespinosa. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan de esta arteria tirococervical? De ahí también salen algunas arterias, hagan de cuenta que sale acá. ¿Ya? Y esta arteria supraescapular viene de esa arteria. ¿Ok? No viene del axilar, viene de más antes. ¿Ok? O bien puede salir del medio tirococervical o mismo de la parte subclavia, de arriba, de la parte más superior, de la primera parte. ¿Ok? Listo. Ahora, de esta arteria también salen otras ramas, que es la arteria. ¿Cómo se llama esa arteria que va a pasar por todo el borde medial? No. La arteria. No. Clavicular dorsal. O dorso clavicular, ¿no es cierto? Y esa va a irrigar toda esa parte de acá. Toda la cara posterior. ¿Y qué músculos encontramos acá? Los romboides, ¿no es cierto? El elevador del Entonces esta estructura va a irrigar eso. Ahí está, arteria dorsal del escápulo.
Ya, la arteria dorsal de la escápula, que va a irrigar todo el borde mediano, ¿ok? Igual, con esto también se va a anastomosar, ¿ok? Pero principalmente la irrigación se está dando por la supraescapular y por la arteria circunfleja de la escápula. Listo. ¿Quién lo inerva? Al infraespinoso, Supraescapular. el mismo supraescapular. Igual que como la arteria baja por ese desciende hacia la fosa infraespinosa, también el nervio infraespinoso, supraescapular está descendiendo, ¿ok? Pectoral menor. ¿Dónde? ¿Qué nos falta? Función. ¿Cuál es la función? La rotación lateral. Si se dan cuenta, es simple para darse cuenta. Está en la parte posterior, se inserta en el trocánter mayor. Las fibras que se originan no se mueven, las fibras donde se inserta es las que se mueven. Entonces esto lo que va a hacer es jalar. Y si jala mi hombro, va a jalar para atrás, ¿no es cierto? Y eso se llama rotación lateral o rotación externa, ¿ok? Entonces su función principal del infraespinoso es rotación lateral. Listo. Que nos vamos al redondo menor. Redondo menor, ¿dónde se origina? Borde lateral de la escápula. ¿En qué parte? Debajo del tubérculo infraglenoideo. Debajo de la tuberosidad infraglenoidea y por encima de la inserción del redondo mayor, ¿no es cierto? Normalmente algunos podrían clasificar entre el tercio medio de la cara lateral o del borde lateral del escápula, ¿ya? O 2/3 partes superiores, no sé, pero más o menos tengan entendido eso. Origen y su inserción, el redondo menor, En la carilla posterior del troquito. ¿Inferior o posterior? carilla inferior, ¿ok? Superior, supraespinoso, medio, infraespinoso, inferior, Redondo menor. redondo menor, ¿ok? Listo. Entonces, ya, ¿cuál? Ah, ya, en el borde lateral. Hay algunos, ya. Este mismo redondo menor se puede dividir como dos fascículos. Podría dividirse en dos fascículos. Pero igual los dos se unen y forman el esto y se van a insertar en el trocánter mayor. Algunos se nota eso y algunos no se nota. Al parecer están muy juntitos y ya ni siquiera hay espacio. ¿Ok? Pero incluso si ves espacio también pasa una arteria. ¿Ya? Pero esa arteria es también rama de la circunfleja que está pasando por aquí. O de la supraescapular que va a pasar por aquí. ¿Ok? Pero sí, existe ese. En algunos libros lo distinguen como dos fascículos que estarían dividiéndose el redondo menor. Listo, ¿qué más? Hemos dicho origen, inserción, irrigación. ¿Quién lo irriga el redondo menor? La arteria circunfleja de la escápula. Bien. ¿Quién lo inerva? Nervio axilar, ¿no es cierto? Igual que el deltoides, el nervio axilar irriga o circunflejo irriga el redondo menor. ¿Ok? Listo. Eso ya hemos hablado de la función, ¿no es cierto? ¿La función cuál es? Rotación externa. Nos vamos al subescapular. ¿Dónde se origina? Fosa subescapular. ¿Dónde se inserta? En el troquín o trocánter menor. Es el único músculo que se inserta en el trocánter menor, el subescapular. No hay otro músculo, está fácil, ¿no es cierto? Irrigación, ¿quién lo irriga? La arteria subescapular. ¿Quién lo inerva? Subescapular superior e inferior. Hay dos nervios que son los nervios subescapulares superior e inferior, ¿ok? Que son ramas ya del plexo braquial. Irrigación, movimientos, función. ¿Qué movimiento permite? Rotación interna. La rotación interna, la aducción, ¿no es cierto? Aducción, rotación interna. ¿Qué más?
¿Qué más hace falta acá? Hemos hablado todo, ¿no es cierto? Irrigación, inervación, función, nada más, ¿no es cierto? ¿Qué nos falta? El redondo mayor, el tercio inferior del borde lateral del escapo. ¿Dónde se inserta? En la cresta del tubérculo menor. En la cresta del tubérculo menor, sí, ¿no es cierto? Pero también podrían decir en ¿dónde? En el surco bicipital. Por acá está pasando el tendón del bíceps, ¿no es cierto? Está pasando por la corredera bicipital. Y ese está definido por dos surcos, ¿no es cierto? Uno que es del trocánter menor y uno del trocánter mayor. Y la continuación de va a dar lo que es la cresta del tubérculo menor, por eso le dicen, ¿ok? Entonces, o también algunos le llaman labio interno, labio medial, pero de la corredera bicipital. Entonces, el músculo redondo mayor se inserta en el labio medial. Listo. Función, no. ¿Quién lo inerva? Subescapular inferior. ¿Qué? Subescapular inferior. El subescapular inferior. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién lo irriga? Subescapular. El subescapular, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y también ramas de la circunfleja. Ya no mucho, pero está en contacto. ¿Qué más? Función. ¿Qué función va a permitir? Rotación lateral. El músculo viene de posterior a anterior. Se va a pasar de atrás hacia adelante. ¿Qué va a permitir si se jala esa estructura? Extensión. Uno, la extensión. ¿Qué más? Aducción. La rotación interna. ¿Por qué? Porque estaba pasando por acá abajo. Y si viene por acá, va a jalar esto para adelante. No lo va a jalar hasta allá. Esta es la rotación interna. Y un poco de aducción. ¿No es cierto? Aducción. Listo. Irrigación, inervación. Ya hemos hablado todo, ¿no es cierto? ¿Nada nos falta? Nada. Listo. Nos pasamos a músculos. Algo de los estríngeos que me importa está en los pectorales. O el serrato ya. El serrato anterior, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se origina? Se origina en las Borde medial, cara anterior, ¿no es cierto? Todo esto. Eso no sería inserción, doctor. No, inserción. Su origen es de las 8 o 9 costillas. Primeras costillas. Sí, origen en las costillas, ¿ya? Pero lo que me importa acá en la escápula es dónde se inserta, ¿no es cierto? ¿Y esto a dónde van a ir? El serrato mayor, ¿hacia dónde van? Hacia las costillas, ¿no es cierto? De las costillas. ¿Han visto como las alas de los fisicoculturistas? Parece que estarían saliendo, está la cintura y luego está alargándose. Eso es ¿qué cosa es? ¿El serrato? ¿O qué es? Ese es el dorsal ancho. ¿De dónde se originaba el dorsal ancho? Del borde inferior o del ángulo inferior del escápula, ¿no es cierto? El serrato a dónde va? Hacia el escápula, pero para anterior. Así. Por detrás está el dorsal ancho, para adelante el serrato. ¿Qué es importante de este serrato anterior? Que va a permitir la fijación de la escápula hacia el tórax. Hay un nervio. ¿Quién lo inerva serrato anterior? El torácico largo. Si hay lesión del torácico largo, ¿qué clínica va a generar? La escápula alada. Las escápulas se va a separar, va a estar así abierta. ¿Ok? Normalmente la escápula está pegada hacia tu espalda, ¿no es cierto? Y cuando está lesionado el nervio, se va a abrir. Esa es la escápula alada. ¿Ok? Está inervado, entonces el nervio que se va a afectar es ¿qué nervio? Torácico largo. Listo. Entonces ya estamos hablando del músculo de uno es del
dorsal ancho. Este dorsal ancho tenía un origen también en la parte del ángulo inferior del escapo. ¿Este a dónde va a ir? Hacia la corredera bicipital. Este está pasando justo en la corredera, entre lo que es más lateral de la inserción del redondo mayor. ¿Ok? Listo. Tenemos al músculo pectoral mayor. El pectoral mayor tiene origen a nivel de la clavícula, ¿no es cierto? En la mitad interna de la clavícula. ¿Qué otro origen? External, ¿no es cierto? Todo el borde lateral del esternón. ¿Y qué más? Costillas. Y de las costillas. ¿De dónde a dónde? Las 6 primeras costillas. No, el primero no va. Del segundo, hay algunos que dicen desde el tercero hasta el sexto. ¿Ok? Y tanto no son las costillas, sino son los cartílagos costales. ¿Qué más? ¿Qué otro origen? La vaina de los... La vaina abdominal, ¿no es cierto? De los rectos, la vaina de los rectos. ¿De qué músculo? El músculo. ¿Qué músculo? Oblicuo externo. Todos esos músculos pectorales va a ir hacia dónde? A la corredera bicipital, labio externo. ¿Entiende? Entonces, en esta corredera bicipital tenemos a nivel más lateral el pectoral mayor, a nivel medio el dorsal ancho, y así a nivel medial, en el labio medial está el redondo mayor. Listo. ¿Quién los inerva al pectoral? Los nervios pectorales. Hay uno superior y uno inferior. ¿Ok? Y eso lo vamos a avanzar cuando hagamos este flexo. ¿Qué más? Ya. Irrigación, también igual hay músculos pectorales, hay arterias pectorales. ¿Ya? Esa rama pectoral es del tóraco acromial. Listo. Entonces vámonos a reconocer las estructuras. Músculo deltoides, ¿no es cierto? En la V deltoidea. ¿Qué músculo es este? Cabeza larga. Cabeza larga del bíceps braquial. ¿Qué músculo es? Subescapular. ¿Qué músculo es? Dorsal ancho. No se ve. Redondo mayor. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver más estructuras. Acá está el redondo menor, no se ve. O acá, sí, ya. Todo esto de acá está separado, ¿no es cierto?, para abajo. Es el redondo menor. Por encima está el infraespinoso, supraespinoso. Se puede ver la inserción para el cerrado. Esto sí es la inserción del cerrado. Ah, eso sí. Inserción del cerrato, ¿ya? En la parte que hemos visto en el borde medial. Liga a la estructura señalada. Te marco el infraespinoso. ¿Quién lo inerva? ¿No es cierto? Esas van a ser las preguntas. Ya, deltoides, ¿no es cierto? O acá también incluso puede ser más específico. ¿Qué fibras o qué fascículo? Los deltoides. Fascículo espinal, ¿no es cierto? Porque está saliendo de la espina. ¿Se nota? Fascículo espinal, ¿no es cierto? Músculo deltoides. ¿Qué músculo será este? Está más hacia el lateral. Pectoral mayor. ¿Ok? Este de acá es el córaco braquial, ¿ya? Pero ya lo vamos a avanzar cuando hagamos brazo. Acá está saliendo el... ¿qué músculo? Redondo mayor. Miren, de atrás está viniendo hacia de anterior. ¿Ok? Listo.
Vámonos a la otra estructura. Esto yo nada más les explico. No, así lo paso. Tenemos al deltoides. ¿Qué cosa es? Pectoral. Este es el, ya, miren. Miren, ¿han escuchado decir el surco deltopectoral? Este es el surco deltopectoral. El surco está formado entre el deltoides y el pectoral. ¿Qué estructura pasa por acá? La vena cefálica. No hay arteria cefálica, hay venas, vena cefálica y braquial. ¿Ok? Lo que pasa acá es la vena cefálica. Y a nivel de la clavícula van a formar como un triángulo, ¿ya? Un espacio. Y acá hay una fascia. De estos dos músculos forma una fascia. Y justo la vena cefálica viene por acá y se mete, atraviesa. ¿Y a dónde va a ir? Hacia la vena axilar. ¿Ok? Así es. Y eso se junta con la vena axilar. ¿Ok? Esta es la vena cefálica. ¿Ok? ¿Y la vena braquial? La vena braquial ya viene por el borde inferior. Cuando agarramos brazo vamos a ver. Pero todas esas venas se originan desde la mano. Pero esas dos venas son superficiales. Hay otras venas que son más profundas, donde están las interóseas, la vena cubital, la vena radial. Y esos van a formar al último lo que es la vena axilar. Solo estas venas superficiales van a conectarse a esa vena axilar. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos el pectoral mayor. Tenemos la cabeza larga del bíceps. Cabeza corta. Acá está el coraco braquial, ¿ya? Se rota. Este es más parece el dorsal ancho. Miren, está pectoral mayor, dorsal ancho y posterior atrás recién está el redondo mayor. ¿Ok? Listo. Vámonos. Si les pregunto qué es esto, serrato anterior, ¿ya? Debajo recién está el subescapular, ¿ok? ¿Qué músculo? Redondo mayor. ¿Qué músculo? Redondo menor, ¿ok? Subescapular. ¿Qué músculo? ¿Supraespinoso? No, este es el trapecio. Sacamos el trapecio, recién debajo está el supraespinoso. ¿Ok? Cuidado, chicos. Porque el supraespinoso tiene que salir de la misma fosa supraespinosa. ¿Qué estructura será, creen que es esta? La arteria circunfleja del escápulo. Está pasando entre los dos redondos. ¿Ok? Listo, ya. La siguiente clase vemos eso. Nada más. A ver, eso es el otro. Todo, otra vez todo. Esto vamos a hacer en axila, ¿ya? Perdón. ¿Qué músculo es este? Pectoral mayor. ¿Cómo sé? Siempre va a estar hacia el lateral de la cabeza larga del bíceps. Miren la cabeza larga. Siempre está hacia el lateral. ¿Ok? Listo.
cabeza corta, el coracobraquial que se está insertando, ¿no es cierto?, en la región media. Todo esto es la arteria axilar, ¿ya? ¿Qué músculo será este? Este es el pectoral menor. ¿Dónde se inserta el pectoral menor? En la apófisis coracoides. No se origina, se inserta. ¿El origen de dónde viene? 3, 4 y 5. Desde la tercera hasta la quinta. O de la segunda a la quinta también algunos me dicen, ¿ya? Según la bibliografía. ¿Ya? Pero esos sí son de los huesos de las costillas. Ok. En los huesos. Entonces, ¿qué músculo es este? Trapecio. Sacamos el trapecio. Recién debajo está el supraespinoso. Y esto falta disecar, pero normalmente por acá está pasando la arteria supraescapular con la vena. ¿Ok? Y van a pasar por encima del ligamento transverso o coracoideo. Listo, chicos. Tema fácil. No hay por qué en esto fallar en el examen. ¿Ya? Bueno, pónganse a estudiar,